Bueno, un cordial saludo para todos. Nos encontramos en la tercera tutoría de la asignatura de costos. Y pues, tercera y última tutoría, valga la aclaración. Y pues me voy a disponer a tocar dos temas importantes, que son los temas que tenemos ahí como pendientes. Bien, en la tutoría anterior tocamos el tema de los costos por órdenes de producción. Hoy vamos a hablar del tema de costos por procesos y adicional a eso vamos a comenzar a hablar de los costos variables o los costos directos. Bien, entonces nos vamos a disponer o me voy a disponer a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar el material con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a hablar del sistema de costos por procesos. En el anterior sistema, por órdenes de producción, entendíamos que es un método, un sistema que permite, pues valga la redundancia, costear realmente y conocer realmente el costo de cada una de las unidades, pero trabajando bajo una agrupación de productos a producir, ¿sí? Como en algunas oportunidades lo conocemos como lotes. Entonces, ahí en esa oportunidad les ponía el ejemplo de una fábrica de muebles, donde nos hacen un pedido de 100 muebles, por ejemplo, y la orden de producción, o los costos por órdenes de producción, está orientado o está dirigido a hallar el costo de producción de la totalidad de la orden de producción, es decir, de las 100 unidades que el cliente nos solicita y nos ordena producir para él. Bien, en este momento vamos a comenzar a hablar del costo por procesos, entendiendo un proceso como una serie de actividades necesarias para la elaboración de un producto. Si seguimos con el mismo ejemplo de los muebles, entonces, para la elaboración de un mueble, se tienen que surtir diferentes procesos. Corte, por ejemplo, alistamiento, pintura, en fin, para poder llegar al producto final. Entonces, en este momento, ya no vemos las órdenes de producción, no vemos el sistema de costeo bajo órdenes de producción, bajo la agrupación de un lote de producción como tal, sujeta al pedido del cliente, sino vamos a hablar de los costos por proceso. ¿Bien? La contabilidad de costos tiene dos sistemas que permiten el cálculo de costos unitario del producto terminado, insumo fundamental para la determinación de los inventarios y el costo de los productos fabricados y vendidos. Entonces, el sistema de costos por procesos está orientado a una unidad de costeo de cada proceso de producción, dependiendo de cómo hayan estructurado las diferentes etapas hasta que el producto esté terminado. Entonces, la empresa se organiza internamente, establece diferentes etapas en el proceso de elaboración de su producto. Cada una de estas etapas se llama proceso y lo que vamos a determinar es el costo de cada una de las etapas que va surtiendo el producto hasta realmente llegar a tener un producto terminado. Bien, la utilización de este sistema está supeditado a las características específicas de la producción cuando los productos se fabrican en serie, siguiendo etapas sucesivas hasta su terminación final. Ejemplos de este tipo de sistemas se encuentran en las cervecerías, en las industrias textiles, los licores, entre otras varias empresas que funcionan bajo esta modalidad. ¿Por qué funcionan bajo esta modalidad? Porque digamos que la producción en serie, ¿sí? Y esas diferentes etapas que va surtiendo los productos en curso o en proceso, hasta llegar al producto terminado, digamos que esa forma de organización de la empresa es la que va a permitir que utilicemos un sistema de costos por proceso. Bien, vamos a analizar una serie de diferencias entre los dos sistemas de producción, entre los sistemas por órdenes de producción y entre el sistema por procesos. Entonces, frente a los materiales, el sistema por orden de producción habla de aquellos que vayan con destino a órdenes específicas, se denominan directos, los que no se llaman indirectos. ¿Qué quiere decir eso? Los materiales
que vayan sujetos o vayan de una u otra forma amarrados a una orden de producción, se denominan o se le catalogan como materiales directos. ¿Bien? Los que no van amarrados, los que no van sujetos a la orden de producción, se le da la categoría de materiales indirectos. Sí, en cambio, en el sistema por procesos no hace falta hacer la distinción entre directos e indirectos. Simplemente son los materiales que se están consumiendo para la elaboración del producto. Bien, frente a la mano de obra que se invierte en una orden de producción específica se denomina directa, la que no se llama indirecta. Bien, nuevamente la que está sujeta y pues está ligada a esa orden de producción específica se le denomina mano de obra directa. Bien, en el sistema por proceso no hace falta hacer la distinción entre mano de obra directa o indirecta. Y frente a los costos indirectos de fabricación, se asigna durante el periodo contable con base en la tasa presupuestada y al final del periodo se ajusta cuando se conocen los CIF o los costos indirectos de fabricación reales. Eso frente a las órdenes de producción, frente al sistema por órdenes de producción. Bien, no es necesario, bueno, en cuanto al sistema por procesos, no es necesario presupuestar los costos indirectos de fabricación, puesto que se cargan al proceso final del periodo contable. Es decir, que se adicionan, una vez se conozca el costo de cada uno de los procesos, se adicionan los costos indirectos de fabricación al final de todo el periodo. Bien. Entonces, se pueden identificar las diferencias en la contabilización de los tres elementos del costo en los dos sistemas. En costo por proceso no es necesario hacer distinción entre materiales directos e indirectos, puesto que es una producción en serie donde basta con establecer a qué proceso va dirigido. Lo mismo ocurre con la mano de obra, donde tampoco es necesario hacer esa distribución, por las mismas razones expuestas anteriormente. Es decir, ¿cuál es la razón principal? Porque basta simplemente con establecer a qué proceso va dirigido lo que se está consumiendo, bien sea mano de obra o bien sea materiales. Para el tercer elemento que nos habla de los costos indirectos de fabricación, debido al tipo de producción, no es necesario proyectar los costos indirectos a aplicar. La situación se limita solo a contabilización de los reales, de lo que realmente estamos consumiendo. La contabilización en el sistema de costos por proceso se hace más sencilla por lo expuesto anteriormente, puesto que para el sistema de órdenes de producción, como la unidad de costeo es más específica, la contabilización de los tres elementos debe ser más estricta. Bien. En el de costos por procesos, la situación radica en llevar la estadística del número de unidades procesadas durante el periodo en cada etapa de producción. Y en el caso de que queden unidades en proceso, determinar su grado de determinación. A continuación se explica un ejemplo en el que se muestran los diferentes procedimientos contables. Bien, entonces aquí nos vamos a detener en el sistema de costos por procesos, nos vamos a detener a realmente cuantificar cuántas unidades están pasando por cada una de las áreas, por cada uno de los procesos que la empresa tiene dispuesto para surtir toda la etapa productiva hasta llegar al producto terminado. Bien. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Nos dice que la compañía ABC utiliza el sistema de costos por proceso, pero estructura la fabricación de sus productos en un solo proceso y lo llama proceso número 1. Bien, en el del periodo anterior no viene nada de información, es decir, que no quedaron productos en proceso, todo salió terminado. En el periodo actual, en proceso tienen 40.000 unidades recibidas del proceso anterior, como vemos que no traía productos en proceso, no quedaron ahí pendientes por terminar, y pasa, en total 40.000 unidades, pasa a distribución de unidades terminadas y transferidas 32.000, y en proceso a 31, en proceso quedan para el siguiente periodo 8.000 unidades. Entonces, de estas 40.000, que es el periodo actual, salen terminadas 32.000 y quedan en proceso 8.000 para un total nuevamente de 40.000. ¿Bien? Aquí me dice que los materiales se consumen al 100%, que la mano de obra es un 25% y costos indirectos de fabricación un 25%. ¿Qué quiere decir esto? En este cuadro se pueden evidenciar que la empresa viene fabricando en el mes de enero del 2016 40.000 unidades de producto, de las cuales termina y transfiere al almacén para la venta 32.000 unidades, que es lo que nos muestra acá la tablita como terminadas. Bien, y quedan 8.000 unidades en proceso, ¿sí?
a 31 de enero del 2016 quedan en proceso 8.000 unidades, con un grado de terminación en materiales del 100%, es decir, que los materiales ya se consumieron al 100%, ya están implementados al 100%, queda solamente pendiente de mano de obra, es decir, el proceso que está por terminar solamente es del 25% y costos indirectos de fabricación del 25%. El total de unidades para distribuir debe ser igual al total de distribución de unidades. Entonces, los costos de producción son como sigue: materiales 20.000, mano de obra 13.600 y los costos indirectos de fabricación 6.800. Eso me da 40.400. Aquí vamos a hablar ya de los registros y para los registros vamos a utilizar, recuerdan que en el tema anterior y en la unidad anterior que me hablaba de los sistemas, del sistema de costos por órdenes de producción, el material nos estaba ilustrando, nos estaba permitiendo conocer un resumen del PUT, de las cuentas que se van a utilizar para contabilizar todo lo que tiene que ver con el sistema de costos, bien sea por órdenes de producción, bien sea por procesos, y más adelante el tema que vamos a ver de costos variables o directos. Bien, entonces, vamos a utilizar las mismas cuentas, la naturaleza de las cuentas no cambia, es la misma, lo que quiere decir que a la 7101 vamos a llevar lo que sea costo de materia prima. La materia prima directa siempre va a ir a la 7101 y la descargamos del inventario, porque aquí básicamente lo que estamos haciendo es, y vamos a ver acá los valores, materiales 20.000, estamos utilizando del inventario y asumiendo que ya esa materia prima, para efectos de este ejercicio, asumiendo que ya esta materia prima la compramos con anterioridad y la tenemos en el almacén, entonces vamos a llevar al costo, a la 7101, costo de materia prima, 20.000 pesos. Bien, y lo descargamos del inventario de la cuenta 1405, los 20.000 pesos. Bien, por otro lado, la mano de obra, me dice acá la tabla que la mano de obra es de 13.600, pero a 31 de enero del 2016 solamente habíamos consumido el 75%, me devuelvo acá, porque el 25% todavía sigue en proceso. Entonces le sacamos el 75% a los 13.600. Lo mismo funciona ahorita para el ejemplo de los costos indirectos de fabricación. Le sacamos el 75% de los 6.800 y básicamente esa cifra es la que vamos a registrar acá. Entonces, frente a mano de obra lo cargamos a la 7201, costo de mano de obra, el 75% de los 13.600 que están acá, que es el costo de la mano de obra total, pero como solamente estamos contabilizando a 31 de enero lo consumido, al 31 de enero en este proceso, pues, para estas unidades, entonces, decíamos que la materia prima se consumió al 100% y es 20.000 pesos. La mano de obra solamente se consumió un 75% y nos quedó un 25% restante en proceso de producción. Bien, entonces acá cuantificamos solamente el 75% o contabilizamos mejor el 75%. A 31 de enero del 2016 pagamos de mano de obra 8.844 pesos y por supuesto que lo miramos del banco de la cuenta 1110. Y frente a... Bueno, acá tenemos la provisión de pagos laborales, que nuevamente se le carga a la 7201. Y frente a la 2610, que es la provisión de pagos laborales, que aquí se convierte en un pasivo, pendiente de girar nuevamente con posterioridad a todo lo que tiene que ver con EPS y seguridad social y demás, que lo descontamos de la seguridad social, se convierte en un pasivo y pasa después, en un movimiento posterior, a ser girado a las entidades a que se les debe. Entonces se convierte en un pasivo. Y los costos indirectos, les decía, el 75%, entonces registramos 6.800 frente a 1110 más, que se asumen esos costos indirectos de fabricación. El traslado al inventario de productos en proceso, entonces, decíamos que el inventario de productos en proceso arranca con el costo de 40.400, eso va a la 1410 inventarios, frente a la 7101,
20.000 pesos, 7201, 13.600 y los costos indirectos de fabricación que tienen que ver con servicios públicos de 6.800. Al 100% nuevamente, al 100% acá se contabiliza y se traslada del inventario a los costos. Bien, los registros contables se elaboraron conforme a lo visto en la unidad número 2, donde para el caso de los materiales, la cuenta 7101 recibe el costo de producción y la cuenta que hace la contrapartida es la cuenta de inventario, en donde procede el material, lo que les estaba explicando anteriormente. Y ahí, pues les recuerdo que en ese material de la unidad número 2 encontramos el resumen del plano único de cuentas que vamos a necesitar para contabilizar los costos. Entonces lo vamos a utilizar, lo retomamos nuevamente de ahí y sigue siendo la cuenta 7101, sigue siendo la contrapartida, la cuenta de inventario, que es la que estamos utilizando acá, la 1405 para inventario de materia prima directa, y esas cuentas no van a cambiar. ¿Bien? Entonces, íbamos por acá. Para el caso de la mano de obra, la contabilización procede del pago de la nómina por una parte y por otra la provisión que la empresa debe hacer para la relación laboral que sostiene y que en la unidad número 2 se trajo como un porcentaje del 53,77%. Para los costos indirectos, en el ejemplo se asume que corresponde solamente a servicios públicos. Al final del periodo se trasladan los costos de producción invertidos a la cuenta 1410, inventario de productos en proceso, de la que se trasladaron a la 1430, inventario de productos terminados a medida que se vaya finalizando la producción y esté disponible para la venta. Entonces, en el encuentro anterior yo les decía, imaginémonos el almacén con una estantería de materia prima, que es la que recién compramos, unos productos en proceso y unos productos terminados. Entonces aquí me está diciendo que a la 1430 lo trasladamos a la 1430 ya los productos terminados. Entonces imagínense en ese estante, dentro del almacén, que se llama, que es la cuenta 1430 inventario de productos terminados, y ahí vamos a colocar los productos que ya están listos para la venta. Es el producto que ya le podemos despachar al consumidor final. ¿Bien? Entonces, ya hablando de costos como tal, esta tablita la veíamos al principio en función de unidades. Hablando en este momento de costos como tal, entonces vemos que el periodo anterior no traíamos productos en proceso. Arrancamos el 1 de enero del 2016, sin inventario de productos en proceso. Bien, tenemos en proceso 20.000 pesos en este caso de materiales directos, en proceso de mano de obra 13.600 y en proceso de costos indirectos de fabricación 6.800 pesos. Esto me devuelvo al ejercicio y estamos hablando para producir 40.000 unidades. Bien, ¿qué es lo que encontramos por acá? Si hacemos la conversión y hacemos la división de los 20.000 pesos en las 40.000 unidades, el costo unitario de fabricación frente a materiales, frente a mano de obra y frente a costos indirectos de fabricación corresponde a 0,5, 0,4 y 0,2 respectivamente, para un total en pesos de 40.400 y en unidades de 1,10 pesos. ¿Bien? Entonces, para distribución pasaron solamente, y lo vemos acá, me devuelvo a la tablita, para distribución como productos terminados pasaron solamente 32.000 unidades. Bien, estas 32.000 unidades a costo, ¿sí? Ya hablándolo en pesos, suman 35.200 pesos. Bien, nos quedan 8.000 en proceso, que nos cuestan 4.000. Bien, de esto, frente a materiales, perdón, frente a mano de obra, 800, y frente a costos indirectos, 400, lo que nos da un total de 40.400 pesos. Los costos por distribuir corresponden a los costos de producción, fruto de los registros contables realizados anteriormente y que totalizan 40.400 pesos.
Bien, la segunda parte consiste en calcular los costos unitarios de la siguiente manera, que era lo que les estaba explicando acá en esta tabla. Entonces, me dice que el valor invertido en materiales es de 20.000 unidades. Este valor hay que distribuirlo entre las unidades terminadas y las que quedaron al final del periodo de proceso, teniendo en cuenta que su grado de terminación era del 100%, como nos lo mostraba anteriormente. Entonces, según el informe, hay 32.000 unidades y 8.000 en proceso, con un 100% de terminación en cuanto a materiales. Por lo tanto, se dividen los 20.000 pesos en el total de las unidades, que son 40.000. Bien, entonces, frente a las unidades, como el grado el porcentaje de terminación frente a los materiales era del 100%, entonces cogemos los 20.000 pesos completos y lo dividimos en el total de unidades producidas, que es de 40.000. Bien, frente al valor invertido en mano de obra es de 13.600. Este valor hay que distribuirlo entre las unidades terminadas y las que quedaron al final del periodo en proceso, teniendo en cuenta su grado de terminación. Entonces, según el informe, hay 32.000 unidades terminadas y 8.000 quedaron en proceso, y eso equivale a un 25% de terminación en cuanto a la mano de obra. Por lo tanto, se divide el 13.600 entre las 34.000, ¿bien? Y eso da 32.000 dividido, 32.000 más 8.000 por 25%, y ahí simplemente le estamos sacando el porcentaje a esas unidades, el porcentaje del 25%. Bien, el valor invertido en costos indirectos es de 6.800 y funciona igual, porque tenemos un grado de terminación de los costos indirectos de fabricación también del 25%, entonces aplicamos la misma fórmula. Las 32.000 unidades más los 8.000 por el 25%. Bien, al totalizar los costos unitarios, entonces frente a los costos unitarios nos dice que la unidad a costo sale a 1,10 pesos. Bien, entonces, para la distribución de los costos se procede de la siguiente manera. Según el informe de unidades de producción, hay 32.000 unidades terminadas, las cuales tienen un costo unitario de 1,10 pesos. Bien, hay 8.000 unidades en proceso con un 100% de terminación en materiales. Se multiplican entonces por el costo unitario de materiales de 0,50. Entonces, lo que nos queda en productos, inventario de productos terminados se multiplica por 0,50 frente a los materiales, que es este 0,50 que nos daba acá. Bien. Entonces, frente a los materiales por el 0,50. Nos quedan 8.000 unidades en proceso con un 25% de terminación de mano de obra, lo cual se multiplica entonces por el costo unitario de mano de obra, que es 0,40, y por el 25%. Y hay 8.000 unidades en proceso con un 25% de terminación, se multiplica por el 0,20, que era el costo unitario, por el 25%. Entonces, el costo de las unidades terminadas y transferidas es de 35.200, con lo que el registro contable sería como sigue a continuación. Entonces, no tenemos en este momento esas 32.000 unidades con un costo de 35.200. Esas 35.000 unidades las tenemos o vienen del inventario de productos en proceso. Las tenemos en este momento en el débito, en esta parte, por 35.200 pesos como inventario de productos en proceso. Pero ya cuando las vamos a transferir, porque ya las terminamos, porque ya se convierte en un producto terminado, las vamos a transferir de la 1410, de la cuenta 1410, que es el inventario en proceso, la vamos a transferir a la 1430, que es el inventario de productos terminados. Entonces simplemente aumenta la 1430 y disminuye la 1410. Bien, entonces, nuevamente el ejemplo, la analogía que yo les hago con el almacén y con las estanterías. Entonces, imaginémonos que esas 32.000 yo las tengo en el estante de productos en proceso, que se identifica con la 1410, con la cuenta 1410, y de ahí las voy a pasar a la cuenta 1430, que es pasarlo, cambiarlo de un estante a otro. 1430, inventario de productos terminados, y es ahí donde ya los pongo a disposición para la venta, para que se despache a los consumidores. Bien, entonces imagínense en ese inventario de productos terminados como el almacén donde ya está dispuesta la mercancía para que la venta
o para que la mercancía, los productos que ya están listos para la venta, salgan realmente a la venta. Bien, entonces ese movimiento hay que hacer. Entonces aquí, ¿cuál es la invitación? Aquí tenemos que entender entonces que yo voy a tener que ir surtiendo diferentes procesos a medida que se va avanzando en la producción, y a medida que yo voy avanzando en esa producción, yo voy moviendo lo que tiene que ver con la materia prima, los productos en proceso y los productos terminados, los voy moviendo de etapas, lo voy moviendo, en este caso con la analogía del almacén, lo voy cambiando de estantería, lo voy cambiando de ubicación, y esa ubicación requiere que yo lo vaya moviendo de una cuenta a otra. Estamos hablando del grupo 14, que es inventarios, que recibimos la materia prima por la 1405 cuando la compramos, que pasa a la 1410 cuando la destinamos al proceso, ¿bien? Y que pasa a la 1430 cuando ya tenemos el producto terminado. Bien, después de este registro, la cuenta 1410 inventario de productos en proceso quedaría con un saldo de 5.200, que solamente es lo que equivale a las 8.000 unidades que quedaron realmente en proceso a 31 de enero del 2016. Bien, entonces, estos 5.200 se tiene que restar los 40.400, que era el costo de la producción total, que se obtuvieron de trasladar los costos de producción, menos los 35.200 del registro anterior, es decir, de esto que llevamos a producto terminado. Entonces, ahí nos queda el saldo correspondiente a los costos del inventario en proceso, ¿ven? Que equivale a 5.200. Aquí lo vemos de manera unitaria para materiales, para mano de obra y para los costos indirectos de fabricación, que suman 5.200. Bien, si por ejemplo de estas unidades terminadas se vendiera el 50% de contado a un precio total de 50.000, el registro contable sería así. Entonces ya la tenemos en la cuenta 1430, ya tenemos el costo de esa mano de obra, perdón, de esos productos terminados. Entonces, ya acá entra un concepto nuevo y ya vamos a entrar a la dinámica de sacar del estante donde está la mercancía como producto terminado, que es la cuenta 1430, y la vamos a despachar a un cliente. Entonces vamos a vender el 50% de las unidades que están en el almacén ya como producto terminado. Entonces, me dice el ejercicio que vendemos el 50% de estas unidades terminadas y que se vende de contado. Es decir, que la plática entra a la cuenta 1105 caja general. ¿Por qué entra a la cuenta caja general? Porque es el ejercicio de recibir el dinero en el punto de venta. Si dijera, le consignan los 50.000, ya la plata no entraría por caja 1105, sino que entraría por bancos 1110. En este caso, de contado, me lo están pagando en el almacén, me están entregando la platica ahí mismo, entonces va a la caja. Bien, entonces toda la platica en efectivo, lo que se paga de contado, entra a la caja como cuenta 1105. Bien, vamos a llevarlo al ingreso operacional, que es el grupo 41. Bien, entonces, a la caja entra aumenta el débito 50.000 pesos, eso frente a los ingresos, ya que estamos utilizando cuentas del balance general y cuenta del estado de resultados. Entonces, balance general encontramos las cuentas de los grupos 1, 2 y 3 y del estado de resultados 4, 5, 6, 7. Bien, entonces aquí estamos utilizando una cuenta del balance general que es caja, que es por donde realmente recibo el dinero, pero ese dinero que estoy recibiendo se convierte en un ingreso operacional. ¿Por qué un ingreso operacional? Porque es un ingreso que corresponde a la actividad principal, al desarrollo de la actividad principal del negocio. ¿Bien? Entonces, 50.000 pesos en el crédito como ingreso operacional. Pero resulta que de esos 50.000, no todo es ganancia. Resulta que de esos 50.000 tenemos un costo de venta de 17.600, que es lo que se cruza con el costo con el inventario de productos terminados, que en la cuenta 1430 es donde tenemos ese inventario de productos terminados.
¿Bien? Entonces, como estamos solamente vendiendo el 50% de la cifra que nos quedó en la 1430, que es 35.200, el 50% son 17.600. Entonces lo llevamos a la 61, costo de venta 17.600 y descargamos del inventario la mercancía por 17.600 pesos. Vendimos la mitad, vendimos el 50%, es decir, que como producto terminado me queda disponible para la venta el 50% y ya en ese momento vendí el otro 50% que corresponde a 17.600 pesos. ¿Bien? Entonces, me dice que en este registro las cuentas 1105 y la 41 contabiliza la venta al precio al público y las cuentas 61 y 1430 contabilizan la venta al costo, que según el ejemplo es del 50%. Entonces, de una u otra forma lo podríamos entender como la cuenta 1105 y la 41 me registra la venta al público y en esa venta, por supuesto, que está implícita una ganancia. Bien, está el costo, ahí yo estoy recibiendo en la caja y se convierte en un ingreso. El costo finalmente se convierte en un ingreso lo que el cliente me paga, pero el cliente ahí me está pagando por la mitad de la mercancía que se vendió, me está pagando. Ese valor que él me está pagando corresponde a, por una parte, el costo y por otra parte, la ganancia. ¿Bien? Entonces, en este caso, el costo de esa materia prima equivale a 17.600. Bien, que es lo que llevamos como costo de venta a la 61 y descargamos digamos que descontamos del almacén en la 1430 los 17.600. Bien. Esto, digamos que frente al costo o al sistema de costos por órdenes de producción. No había saludado, estaba terminando digamos que de cerrar este ejemplo y no había saludado. Ya tenemos personas conectadas, tenemos estudiantes conectados. Vamos a hablar con Emma un momentico. Buenos días, Emma, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho tenerte como siempre aquí juiciosa, conectada. Muchas gracias. Eso no quiere decir que los otros no son juiciosos, antes por el contrario, muy seguramente están trabajando y están en otras ocupaciones, pero pues ahí siempre va a quedar la grabación disponible para cuando tengan la disposición de tiempo y puedan entrar a consultarla. Bien, Sí. Emma, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, de pronto un poco rápido, pero como ya habíamos hecho ejercicios de ese tema, entonces entiende uno un poquito más. Pero Bien, sí, entonces sí, me tienes quedan a toda la uno razón, claras Emma. algunas Es un dudas. poco rápido, bajo la premisa de que ustedes este tema ya lo trabajaron, pero no Sí. quería que se me quedara suelto sin haber aprovechado un espacio de encuentro virtual para poder hacer como un barrido y una explicación, una aclaración frente a la temática. No quería que se me quedara sueltica como si nunca la hubiéramos visto en un encuentro virtual. Bien, pero pues sí, yo entiendo que ya este tema ya lo trabajamos, ya presentamos el trabajo, ya está ahí reposando en la plataforma y demás. ¿Bien? Pero igual se resuelven dudas, porque por más que Sí, uno los claro. desarrolla, hay cositas que se le quedan a uno como en el tintero, Sí, pero claro, ya. precisamente esa es mi intención de tocarlo, digamos que nuevamente para ustedes, porque ustedes ya hicieron un ejercicio autónomo, pero de tocarlo en este espacio y en esta oportunidad para resolver dudas, para despejar dudas, porque finalmente lo más importante de este proceso es que los conceptos queden claros. ¿Sí? Entonces quería aprovechar la oportunidad del encuentro virtual. Entonces, frente a los costos por órdenes en proceso, entonces, haciendo el barrido de la asignatura hasta donde vamos, entonces iniciamos con todo el concepto de costo y toda la parte conceptual de lo que tiene que ver con la contabilidad de costos, un tema un poquito administrativo también, de entender qué es un costo, qué no es un costo y qué se convierte realmente en un gasto, qué es un costo directo, qué es un costo indirecto y demás. De ahí pasamos a los sistemas por órdenes de producción, que fue un tema que se le dedicó la tutoría o el encuentro virtual anterior. Y hoy estaba haciendo el repaso de los costos por proceso, para pasar ahora a los costos, que es lo que corresponde a la unidad número 4, que lo tengo por aquí ya abierta. En esta partecita
lo que corresponde al costo directo o al costo variable. Bien, que es una nueva temática, que es una temática adicional a lo que ya veníamos trabajando hasta la fecha y es lo que nos corresponde de una u otra forma de desarrollar de aquí en adelante para ya dar por finalizado y hacerle cierre a la asignatura como tal. Bien, entonces la unidad número 4, que corresponde a costo directo o costo variable, bueno, vamos a empezar desde acá. Vamos a empezar desde acá. Entonces, nos habla de que la contabilidad de costo tiene dos doctrinas de costeo que se aplican así. La primera carga los productos, tanto los costos fijos como los variables, y denomina costeo total o por absorción. Bien, entonces, este costeo total o por absorción, y digamos que me quedo con la última palabrita, absorción o costeo absorbente, también lo encontramos. A través de este sistema o esta doctrina de costeo, absorbemos, el producto absorbe todos los costos fijos y todos los costos variables. Es decir, que todo lo que esté implícito en el proceso de producción se le va a cargar al costo del producto. ¿Bien? Y se conoce como costeo directo, se conoce como costeo por absorción o costeo total. Bien, y la segunda doctrina, por su parte, solo se le asignan los productos, los costos variables, y se conoce como costeo directo o variable. Bien, es decir que ahí no asume directamente el costo del producto, todo lo que sea variable, sino que vamos a contabilizar solamente lo que es directo. Perdón, no asume todo lo que es directo, sino que va a asumir solamente lo que es variable. Entendamos variable como lo que está sujeto a las unidades producidas. Entonces, si producimos 200 unidades, nos va a dar un valor, pero si producimos 400, ese valor quizá nos va a dar menor en función a que son mayores unidades. Entonces, lo variable es dependiendo de las unidades a producir. Mientras más unidades se produzcan, digamos que el costo varía de una u otra forma. Bien, entonces ese término de variable está sujeto a las unidades producidas, al volumen de producción. En esta unidad se identificarán las diferencias básicas entre las dos doctrinas y se estudiará la aplicación directa del tema en el cálculo de costo, volumen y utilidad. Bien, entonces vamos a detenernos por acá, a entender un poquito los dos sistemas. Entonces, vamos a hablar del sistema o de la doctrina a través del costeo total y, por otro lado, del costeo variable, que son como los dos lenguajes o los dos términos que vamos a comenzar a utilizar a partir de este momento. Entonces, me dice que esta doctrina de costos considera que lo que se debe cargar a la producción son aquellos costos que tienen relación de causalidad con la fluctuación que pueda tener el proceso productivo de la empresa. Es decir, aquellos que se muevan al ritmo al que fluctúe la producción. La materia prima, por ejemplo, es un costo considerado como variable, puesto que si la empresa decide aumentar los volúmenes de producción, lo que les explicaba ahorita, es lógico pensar que la materia prima tendría un comportamiento directamente proporcional con la situación planteada. De igual manera sucede con la mano de obra directa, al hacer uso de mayor fuerza laboral para corresponder con las necesidades de producción. Bien, entonces digamos que a mayor producción, pues vamos a consumir más materia prima y vamos a implementar o a utilizar más mano de obra directa. Entonces va en proporción directa, o es directamente proporcional al grado o al porcentaje o al aumento o disminución del número de unidades producidas. Bien, con respecto a los costos indirectos pueden presentarse fijos y variables. Por ejemplo, el arrendamiento de la fábrica sería un costo fijo. De arriendo siempre vamos a pagar, un ejemplo, 2 millones de pesos, todos los meses va a ser 2 millones de pesos. Bien, ya que a pesar de aumentar la producción, se mantendría constante por lo menos por un año. Bien, entonces, ahí frente a los costos indirectos, vamos a tener unos costos indirectos que van a ser fijos y otros costos indirectos que van a ser variables. Ejemplo, arriendo, que es fijo por lo menos durante un año, siempre me va a valer el arriendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando produzco 200 unidades, yo divido ese costo indirecto en 200 unidades y me da un valor. Pero cuando produzco 400,
ya no va a ser el mismo valor de las 200, sino que puedo repartir ese costo que es fijo, lo puedo repartir o cargar a más unidades, lo que quiere decir que el costo de editarlo, finalizando ya todo el proceso de costeo, va a ser un poquito menor, porque va en función del número de unidades a producir. Bien, entonces, estábamos por acá. Entonces, el arrendamiento de la fábrica sería un costo fijo, ya que a pesar de aumentar la producción, se mantendría constante por lo menos por un año, periodo en el cual se mantendría el mismo canon. Para el caso de los servicios públicos, la situación cambia, puesto que estos aumentarían si se requiere mayor cantidad, con lo que se consideran variables. Entonces, si los costos de servicios públicos, a mayor producción, consumimos más energía, por ejemplo, gastamos más las máquinas están mucho tiempo más conectadas, entonces se consume mucho más servicios públicos, y esto entonces hay que catalogarlo como un sistema, como un costo variable. Para hacer uso de esta doctrina de costeo se requiere, por tanto, diferenciar la estructura de costos de la empresa en fijos y variables. El tratamiento de los costos se asemeja a los gastos de administración y ventas, que afecta directamente los resultados del periodo. Y aquí vemos una gráfica que nos muestra la diferencia del costeo total y del costeo variable. Entonces, en el costeo total, yo asumo los costos fijos y variables, digamos que los recojo todo y se va a cargar al producto final. En el costeo variable, yo asumo los costos y los gastos variables solamente. Bien, lo fijo le voy a dar otro tratamiento. Entonces, acá, devolviéndonos a la gráfica, se carga el producto final y lo vamos a ver acá con el cursor, lo voy a iniciar de atrás para adelante. Se carga el producto final a través del costeo total, los costos fijos y variables. Pero a través del costeo variable, solamente los costos, y entra el término o entra el concepto de gasto variable a jugar un papel acá. Entonces, todo lo variable, tanto costo como gasto, se va a asumir dentro del costeo variable. Bien. Acá tenemos la explicación de la gráfica. Entonces, habla de que la principal diferencia entre el costeo total y el variable radica en el tipo de costos que se cargan al producto final. Bien, el tipo de costo que se carga al producto final. Entonces, por un lado, y me devuelvo a la gráfica, los costos fijos y variables a través del costeo total es lo que se carga al producto final, y a través del variable solamente los costos y los gastos variables. Variables desde el concepto de que están sujetos al número de unidades producidas. Menor o mayor es lo que hace que el valor vaya a variar. Por eso se le denomina variable. Yo sé que es un poco lógico, pero pues valga la aclaración. Bien. Para el caso de los inventarios, si se utiliza el costeo variable, quedarían valorados a un costo inferior que si se trabajara con el otro método, puesto que la porción de costo fijo no estaría incluida. Para las utilidades se pueden presentar las siguientes situaciones. Bien, entonces aquí vamos a detenernos un poquito en este concepto. Y aquí me dice que para el caso de los inventarios, si se utiliza el costeo variable, quedarían valorados a un costo inferior que si se trabajara por el otro método, que es el costo total, el costeo total. ¿Por qué hay una diferencia y por qué quedarían valorados a un menor costo? Porque es que todo lo fijo, a través del variable, lo estamos excluyendo. A través del costeo total, sí lo estamos integrando. ¿Bien? Entonces, para las utilidades se pueden presentar las siguientes situaciones. Si el volumen de producción y ventas es igual, la utilidad es igual en los dos métodos. Si el volumen de producción excede al de las ventas, el costeo total arroja utilidades superiores. Es decir, que si se produce más que lo que se vende. Y si el volumen de ventas excede al de producción, el costeo directo arroja utilidades superiores. ¿Bien? Eso frente a las utilidades, que es lo que vamos a determinar al final del ejercicio. Y vamos a trabajar acá bajo este formatico, y acá es donde nos vamos a centrar. Entonces, este ejemplo nos permite dimensionar cada uno de los sistemas, de los dos sistemas, el costeo total y el costeo directo o variable, bajo un ejercicio o bajo un ejemplo que lo vamos a desarrollar en este momento. Bien, entonces, me dice que una empresa tiene una capacidad mensual de producción de 200.000 unidades. Entonces, ahí entra el primer término, perdón por la bulla de la silla.
entra el primer término o el primer concepto que vamos a tener en cuenta. Vamos a producir 200.000 unidades de un producto X. Bien, se va a suponer que los costos de producción son de 14 millones de pesos fijos al mes. Bien, entonces tenemos unos costos fijos de 14 millones de pesos, más 100 pesos por unidad en cuanto a los costos variables. Bien, entonces siempre vamos a tener fijos 14 millones de pesos y variable 100 pesos por unidad en cuanto a los costos variables. En el mes de enero se produce a plena capacidad y se vende el total de la producción. Es decir, que producimos las 200.000 unidades. A 300 la unidad. Bien, ese 300 es el precio de venta. Entonces, vuelvo y repito esta partecita del ejercicio. En el mes de enero se produce a plena capacidad, es decir, las 200.000 unidades y se vende el total de la producción a 300.000 pesos la unidad. Bien. En febrero se produce también en plena capacidad, pero se vende solamente la mitad al mismo precio. En marzo no hay producción y se vende al mismo precio el resto del inventario, es decir, lo que traíamos del inventario de febrero, lo que nos quedó ahí como inventario final en febrero, pasa a ser el inventario inicial para marzo y es lo que vendemos. Bien, y los gastos de administración y ventas son de 8 millones de pesos mensuales. Bien, entonces vamos a trabajar 3 meses. Vamos a trabajar enero, vamos a trabajar febrero y vamos a trabajar marzo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica por acá y lo voy a trabajar en Excel. A medida que voy a desarrollar este mismo ejercicio, pero lo vamos a desarrollar en Excel a la par. ¿Listo? Para que se vea como el desarrollo como tal. Entonces, me voy a disponer a copiar la tablita. Vamos a ver cómo me va así. Emma, ¿me confirma si cuando me paso para Excel ustedes pueden visualizar? Sí, cuando entre a Excel yo le aviso. Ahí ya creo que está cargando. Parece un cuadrito gris. Vale. Entonces sí estás viendo Excel, ¿cierto? No, en este momento no. Aparece un cuadrito gris. Pensé que era que estaba cargando, pero no. Tan pronto aparezca Excel yo le aviso. Pensé que me iba a... Entonces creo que no me va a dejar trabajar el ejercicio en Excel. Es que quería hacerlo directamente en Excel para que ustedes... Creo que le toca compartir el otro documento y los va cambiando. Bueno, vámonos por acá. ¿En paralelo no le dejará ver de pronto? Para que los pueda ver ambos al tiempo. Bueno, regálame un segundito mientras coordino a ver acá cómo soluciono. Vamos a dejar de compartir. Y le voy a dar nuevamente compartir pantalla. Solamente me deja compartir uno. O es el Excel o es el material. Si reducimos acá y reducimos acá. ¿En paralelo no aparece en la pantalla? Lo estoy colocando en paralelo y tú lo ves, ¿no? No. No, solamente te muestra el material, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, no. Ya no nos dejó entonces acá. No pude hacer lo que yo... Aparece un cuadro en gris, pero no más. Sí, vale. Y ahí sí ya veo Excel, pero quita el cuadrito gris. Ahí ya veo ambos documentos, veo Excel, el cuadrito, el material, se quitó. Tan pronto quita el gris, desaparece Excel. Pero tal vez sí se puede, se veían ambos documentos. Cuando señala, cuando hace esa extensión o algo, aparece acá ya. Creo que ya se lo deja. ¿Ahí estás viendo los dos? ¿El Excel y el material? No.
Estoy viendo solamente el material, pero es que hace un momento se aparecía Excel. Aparecían Bueno, ambos. acá, nada, Nada. acá. No. Bueno, no, no pudimos. Bueno, perdón. Vamos a seguir trabajando desde el material. Es que quería mostrarles, ir haciendo el ejercicio y desarrollándolo en Excel, pero bueno, es lo mismo que vamos a ver acá, simplemente que yo quería hacer el paso a paso desarrollándolo. Perdón. Entonces, el ejercicio nos dice, y vamos a retomar nuevamente el ejemplo, el ejercicio nos dice que la capacidad de producción de la empresa es de 200.000 unidades, que los costos de producción son de 14 millones de pesos fijos al mes y tiene un costo variable por unidad de 100 pesos. Bien, me dice que en el mes de enero la empresa es capaz de producir toda su capacidad, es decir, las 200.000 unidades y que el precio de venta fue de 300. ¿Bien? Y que vende todo. Entonces, en enero producen 200.000 unidades y las vende todas. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá en la tabla son las ventas, que es este valor que les estoy mostrando acá. Entonces, en enero producen y venden las 200.000 unidades, entonces aquí lo que vamos a hacer es 200.000 por los 300 pesos, que es el valor de venta de la unidad, y eso me da 60 millones. En febrero también producimos 200.000 unidades, pero solamente se vende la mitad, es decir, que en venta vamos a registrar solamente la mitad, 30 millones. En el mes de marzo no tenemos producción, pero vendemos las 100.000 unidades que nos quedaron del mes anterior, que nos pasaron se convirtieron en el costo, en inventario inicial para marzo, y total de las ventas de marzo fueron también de 30 millones de pesos, para un total de 120 millones de pesos, finalizando marzo. ¿Bien? Perdón. Me dice que los costos de los productos fabricados y vendidos, y acá entonces vamos a diferenciar en esta tablita. Tenemos en la parte de arriba, que es todo esto que estoy señalando, el costeo total, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos el costeo directo. ¿Bien? Entonces, bajo el costeo total, entonces asumimos acá 34 millones de pesos que corresponden a fijos 14 millones, bien, más 100 pesos por cada unidad. Si producimos 200.000 unidades, entonces es las 200.000 unidades por los 100 pesos, eso me da 20 millones, más los 14 millones que son fijos, el total de costos de productos fabricados y vendidos es de 34 millones. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien, Emma? Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, esto es un estado de costos. Lo que estamos haciendo acá es un estado de costos. En febrero producimos 60.000 unidades, nuevamente. Vendemos solamente 30.000. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, para febrero, perdón, vamos a costear realmente la utilidad, o vamos a determinar la utilidad de las unidades vendidas en enero. Recuerden que acá estamos colocando la venta en este primer renglón, la venta de enero, la venta de febrero, la venta de marzo. ¿Bien? Entonces, como en enero vendemos todo, vamos a asumir acá todos el costo de productos fabricados y vendidos, tanto fijos como variables, lo vamos a asumir acá porque estamos vendiendo la totalidad. Entonces, si vendemos la totalidad de lo producido, le vamos a descontar a ese total de ingresos o de ventas, le vamos a descontar la totalidad de los productos, de los costos fijos y variables de los productos vendidos. Bien, entonces en este caso va a pleno en enero porque se vendió todo, los 34 millones de pesos. Entonces, esos 34 millones básicamente se los restamos a los 60 millones de pesos que tuvimos de ingresos por ventas, y eso me arroja una utilidad bruta de 26 millones. Ahora, a esos 26 millones, y por acá en esta partecita del ejercicio, me dice que tiene unos gastos de administración y venta mensuales de 8 millones de pesos. Entonces, yo ya determiné la utilidad bruta bajo el sistema de costeo total y me da 26 millones de pesos. A esos 26
de pesos le vamos a quitar los dos que son fijos, perdón, de 8 millones de pesos, y eso me arroja una utilidad operativa de 18 millones de pesos. Bien, hasta acá es el movimiento o la utilidad. Las vendimos todas, le descontamos los costos de todas las unidades, tanto los costos fijos como variables, y en el costeo total, acá estamos recogiendo, en estos 34 millones estamos recogiendo tanto lo fijo como lo variable. Bien, eso me da una utilidad bruta de 26 millones de pesos, le quitamos los gastos de administración que son fijos y que se presentan todos los meses de 8 millones de pesos, y me da una utilidad operativa de 18 millones de pesos. Bien, entonces ese fue el movimiento bajo el costeo total para el mes de enero. Vamos a ver el movimiento del mes de enero bajo el costeo directo. Entonces tenemos las mismas ventas, los 60 millones de pesos, producimos las mismas unidades, se vendió lo mismo, se vendió todo. Entonces entran los mismos 60 millones de pesos. Entonces acá, bajo el costeo directo o variable, solamente vamos a, en este costos y gastos variables, solamente subimos los 14 millones de pesos que nos da el ejercicio. Estos 14 millones de pesos no los tenemos incluidos acá, ¿sí? Para los costos, para los gastos de lo variable. Entonces, el variable 100 pesos por cada unidad producida como costo variable, y eso es lo que vamos a colocar acá. Solamente los voy a multiplicar los 100 pesos por unidad frente a los costos variables, que son estos, por el total de unidades producidas, que son 200.000. Entonces, en esta partecita de arriba, acá solamente voy a contabilizar o voy a tener en cuenta los costos variables. Nuevamente les repito, me arrojan esos 20 millones de pesos de multiplicar los 100 pesos de unidad de costo variable por unidad por el total de las unidades producidas, y eso me da 20 millones de pesos. Y aquí ya no vamos a hablar de utilidad bruta, sino vamos a hablar de margen de contribución. Bien, que es esto que estoy señalando acá. Entonces aquí tenemos un margen de contribución de 40 millones de pesos. Solamente le estamos quitando lo variable. Y por acá vamos a hablar de los gastos fijos. Entonces, voy a hacer un paralelo acá y le voy a sombrear, voy a utilizar el cursor del mouse, y hasta acá, en el costeo total, y esto que estoy subrayando, toda esta columna, hasta acá, yo lo que estoy haciendo es, a las ventas totales, le estoy quitando el costo de producción, ¿sí? Los costos, y esto me arroja una utilidad bruta de 26 millones. Bien, ahora, una vez determino la utilidad bruta, le quito los gastos, porque la empresa incurre en unos gastos de administración, unos y ventas está, bueno, otros rubros que no se pueden determinar como un costo directo, variable, o como un costo, perdón, directo o indirecto. Bien, entonces, acá, después de que determino la utilidad bruta de 26 millones de pesos, le voy a descontar los gastos y me arroja una utilidad operativa de 18 millones de pesos. Esto frente al costeo total. Vamos a hacer el mismo ejercicio para el costeo directo y lo vamos a entender de la siguiente forma. Hasta acá vamos a determinar el margen de contribución. ¿Qué hicimos hasta acá? Al total de las ventas, que son los mismos 60 millones de pesos, solamente le vamos a descontar los costos y los gastos variables. Entonces, todo el concepto que tenga, todo lo que tenga un concepto de variable, así sea costo o así sea gasto, lo vamos a ubicar acá en esta parte del estado de costos. Bien, como costos y gastos variables. El ejercicio como tal, el ejercicio me hablará de gastos variables,
esos gastos variables los vamos a subir en el costeo total. Los gastos los vamos a discriminar. Después de la utilidad bruta, en el costeo directo o variable, lo que es variable, así sea gasto, lo subimos, ¿sí? Y se lo descontamos para determinar el margen de contribución. Entonces, en este caso no tenemos gastos variables, solamente tenemos costos variables que equivalen al 100% de pesos, perdón, por unidad producida, 40 millones de pesos. Ahora, ¿en dónde quedan los costos fijos que sí tenemos de 14 millones de pesos en el ejercicio? Que los tenemos en el ejercicio, perdón, que son 14 millones de pesos fijos al mes como costos de producción. ¿En dónde quedan y qué tratamiento se le da? Entonces, bajo el costeo directo o variable, a lo fijo se le va a dar tratamiento de gasto, ¿bien? Y se baja. No se determina no se tiene en cuenta para determinar el margen de contribución, sino que de una u otra forma me voy a referir de esta forma. Lo bajamos y después de que determinamos el margen de contribución, ahí sí lo tenemos en cuenta. Entonces, el margen de contribución de 40 millones de administración que son fijos, entonces todo lo variable lo subimos y todo lo fijo lo bajamos. Bien, entonces lo variable va a estar por encima del margen de contribución o se tiene en cuenta para determinar el margen de contribución. Nada del margen de contribución, lo fijo, ahí sí lo vamos a tener en cuenta. Entonces, lo fijo que encontramos en el ejercicio es, por un lado, 8 millones de pesos mensuales, que son los gastos de administración y ventas, que siempre van a ser esos 8 millones de pesos, y los costos de producción de 14 millones de pesos, que también siempre van a ser 14 millones de pesos porque son fijos. Entonces, como gastos de administración y venta tenemos los 8 millones de pesos y aquí los 14 millones de pesos fijos los vamos a colocar como costos fijos y me da una utilidad operativa de 18 millones de pesos. ¿Bien? Emma, ¿preguntas hasta acá? No, señor. Lo único que tengo que decir es que hay momentos en que pasa intermitente la señal, entonces Pues está se claro, pierde, pero entonces, no, hasta ahí está claro, sí, señor. me está saliendo acá un mensajito de que la señal, la conexión a internet me está fallando. ¿Sí? Sí, es verdad, Se me se está oye complicando intermitente. Queda la imagen paralizada o la voz también está Sí, intermitente. y me está saliendo acá un mensajito de que la conexión está fallando. Entonces, bueno, pido disculpas por eso, pues, pero pues es algo que ya se nos sale de las manos. Sí. Entonces, digamos que ya traté de ubicar con el mes de enero, con el ejemplo solamente del mes de enero, cómo funciona el costeo total y cómo funciona el costeo directo. ¿Bien? Entonces, importante resaltar acá, importante tener en cuenta, y es que bajo el costeo total, acá en esta parte, antes de determinar la utilidad bruta, tenemos en cuenta lo fijo y lo variable, ¿bien? Que son estos 34 millones de pesos, bajo el costeo total. Bajo el costeo directo, solamente tenemos acá en cuenta lo variable, ¿bien? Tanto costo como gasto que sea variable es lo que se va a tener en cuenta acá, para determinar ya no una utilidad bruta, sino un margen de contribución. ¿Listo? Una pregunta. Discúlpeme que lo interrumpa. Señora. Acá dicen costos no absorbidos, que aparece como cero. ¿A qué correspondería esos no absorbidos? Bien, no, ya voy para eso. Ok. Meses, Emma. Sí, yo quiero que nos quede el concepto claro en enero y ya voy para el resto de meses. ¿Listo? Entonces, claro con el mes de enero, que acá determinamos el margen de contribución y lo fijo lo vamos a discriminar y lo vamos a restar después de obtener el margen de contribución. Entonces, lo fijo en el costeo total lo tenemos en cuenta acá arriba, donde estoy señalando, estoy sombreando. En el costeo directo, lo fijo lo vamos a tener en cuenta en esta parte de abajo. ¿Sí? Entonces,
fijo en el ejercicio tenemos estos 14 millones de pesos, que son costos de producción fijos al mes, y los 8 millones de pesos mensuales de gastos de administración y venta. Entonces, una vez determinado el margen de contribución, que es lo que estoy señalando acá, estoy sombreando acá, a ese margen de contribución le restamos los gastos fijos de administración y ventas, los costos de producción fijos de 14 millones y me arroja una utilidad de 18 millones de pesos. Bien, ahora, entonces, para el mes de febrero tenemos que vendimos, que producimos 200.000 unidades, pero solamente se vendieron 100.000. Esas 100.000 unidades corresponden a 30 millones de pesos, en ventas. Bien, entonces, como solamente vendimos la mitad, solamente vamos a descontar la mitad de los costos fijos y variables producidos, ¿sí? Entonces, como los ingresos o las ventas fueron solamente de 30 millones de pesos, es decir, de las 100 unidades que vendimos, vamos a determinar cuál es la ganancia o la utilidad operativa de esas 100 unidades que vendimos. Lo que quiere decir que esos costos de las unidades que no vendimos también se van a trasladar para el siguiente mes, ¿sí? Entonces, para el siguiente mes, esas unidades, si se venden en marzo, se van a descontar los costos de la utilidad de marzo, ¿sí? De las ventas de marzo. Entonces, descontamos los 17 millones de pesos, que nuevamente salen de esos 17 millones de pesos, así como esos 34 millones de pesos salían de tomar los 14 millones de pesos que son fijos y multiplicar los 100 pesos que son variables por unidad, multiplicados por el total de las unidades, eso me daba 34 millones de pesos. Entonces aquí vamos a asumir solamente 7 millones de pesos. De los 14 que son fijos, solamente vamos a asumir 7 millones de pesos y los 100 pesos por las 100 unidades que se vendieron. Eso me da 17 millones de pesos y me da una utilidad bruta de 13 millones de pesos. Bien, esa utilidad bruta de 13 millones de pesos, le descontamos los 8 millones de pesos de costos no absorbidos, de gastos de administración y ventas, y eso me da un total de 5 millones de pesos de utilidad operativa. Bien, entonces aquí la utilidad operativa encontramos que es de 5 millones de pesos. Aquí absorbiendo todos los costos, lo fijo y lo variable. Si miramos y si nos fijamos en el costo directo bajo, el costeo directo bajo el costeo directo, tenemos las mismas ventas. Entonces aquí ya no vamos a asumir los 7 millones de pesos que estábamos asumiendo que son fijos, dentro de los costos de producción fijos, sino que vamos a asumir simplemente los 100 pesos por unidad por el número de unidades vendidas, que es el costo variable. Entonces multiplicamos los 100 pesos por las 100 unidades y eso me da 10 millones de pesos para un margen de contribución de 20 millones de pesos. Seguimos los 14 millones de pesos, los 8 millones de pesos que son fijos de gastos que siempre van a estar ahí presentes. Siempre van a estar ahí presentes. Entonces, desconto dos rubros, solamente esos dos rubros, ya me suman 22 millones, lo que quiere decir que va a tener pérdidas. Entonces, pierde el millón de pesos. Bien. Claro, febrero, y pasamos al mes de marzo. Entonces, el ejercicio me dice que en el mes de marzo no tuvo producción, que arranca el mes de marzo con el inventario final de febrero, que son las 100.000 unidades, lo que no se vendió en febrero. Entonces, arranca marzo con las 100.000 unidades pesos, que tiene unos costos fijos y variables de esta orden de producción
tiene unos costos de 17 millones de pesos, que nuevamente los sacamos de la misma forma, que es 7 millones de pesos de costo fijo y 100 pesos, perdón, por las 100.000 unidades. Y eso me da una utilidad bruta de 13 millones de pesos. Vamos a tener unos gastos de 8 millones de pesos, pero resulta, y esta es la pregunta que Emma me estaba haciendo, resulta que acá solamente en el mes de febrero tuvimos en cuenta y descontamos de las unidades vendidas en febrero, a las unidades vendidas en febrero solamente le cargamos la mitad de estos 14 millones de pesos que son fijos, ¿cierto? Entonces acá para determinar estos 17 millones, de pesos, tomamos los 7 millones de pesos, que era la mitad de los costos de producción fijos, más los 100 pesos por cada unidad vendida, que fueron 100 unidades, y eso me daba 10 millones de variables, de costo variable, más los 7 millones de pesos de los costos fijos, solamente le cargamos a esta mercancía vendida 17 millones de pesos. Es decir, que de este mes tengo 7 millones de pesos pendientes. ¿Sí, Emma? ¿Hasta ahí está claro? No, creo que sí. Sigamos a ver, porque es que justo en el momento en que estaba explicando quedó en silencio, pero bueno, lo que entiendo es que como era la mitad de los costos fijos que hay acá, los 14 millones, entonces se tomarían los 7, esos son los que quedan pendientes, ¿sí? Como solamente estamos vendiendo la mitad de la producción, sí, exacto. Entonces asumimos la mitad de los costos fijos y se las cargamos a esa producción solamente la mitad. Sí, ¿bien? Señor. Entonces, en el mes de febrero asumimos solamente la mitad de estos costos fijos y variables, y eso me da 17 millones de pesos. Pero todos los meses yo tengo que pagar 14 millones. Entonces, 7 millones de pesos quedaron por ahí volando, por decirlo de alguna forma. Sí. Bien. Entonces, para el mes de marzo, vendemos las unidades que me quedaron de febrero, que sería más o menos la mitad. No producimos nada. Más son 14. ¿Sí? No se oye. Quedó en stand-by. Entonces, ¿no se oye? Bueno, en el mes de marzo vendemos las 100.000 unidades, eso me da 30 millones de pesos. Le quitamos los costos de esas 100.000 unidades, que son 17 millones de pesos nuevamente. Pero entonces nuevamente, bueno, y eso me arroja una utilidad bruta de 13 millones de pesos. Bien, le quitamos los gastos que son fijos de 8 millones de pesos, que están presentes en todos los 3 meses, los mismos 8 millones de pesos, pero nuevamente me quedan sueltos 7 millones de pesos de los costos fijos del mes. Entonces, sí o sí, todos los meses yo voy a pagar 14 millones de pesos. Sí. Pero como no se le agregan al valor, entonces quedan libres, quedan como si quedaran libres. En febrero solamente le desconté a las ventas 7 millones de pesos. Sí. ¿Sí? De costo fijo, de una forma. ¿Sí? En marzo, acá como costo del evento, lo de las 100.000 unidades que vendemos en marzo, y nuevamente me quedan otros 7 millones de pesos sueltos. Sí, son 14. Bien, nuevamente me quedan 100 millones de pesos sueltos, y eso es lo que vamos a como que no los podemos dejar sueltos, ¿sí? Y eso me va a dar un OPEX. Bien, entonces ahí digamos que utilizamos, se llama costos no absorbidos, y terminamos absorbiéndolos. Bien, ese es el concepto. Si vemos el mes de febrero y el mes de marzo bajo el costeo directo, entonces tenemos las mismas ventas, se comporta igual que arriba. Aquí solamente vamos a tener no lo fijo, sino lo variable. Como vendemos 100.000 unidades en cada mes, entonces multiplicamos los 100 pesos por las unidades vendidas, y eso me da 10 millones de pesos para un margen de contribución
de 20 millones de pesos para cada mes. Los costos fijos, los gastos, perdón, de administración y ventas, que siempre van a ser 8 millones de pesos, me arrojan que son estos para los 2 meses, y los costos fijos, que son estos, los 14 millones de pesos, que es fijo para los 2 meses, y eso me da una utilidad, en este caso pérdida, de 2 millones de pesos para los 2 ejercicios. ¿Bien? Y con esto, estimados alumnos, y Emma particularmente, que es la que está conectada en este momento, terminamos básicamente la temática de la asignatura. ¿Bien? Emma, te escucho. Sí, una pregunta. ¿Dudas? Sí, ¿se deben utilizar ambos métodos o cuál es más, o sea, más preciso para utilizarlo? ¿Se deben llevar paralelos para llevar una realidad? Porque bueno, no se deben llevar paralelos, no se deben utilizar los dos. Es más digamos que la dinámica de la empresa y de la naturaleza de la empresa, cómo lo quieren, cuál de los dos quieren utilizar. ¿Sí? Porque arriba, por lo menos en marzo, se ve una pérdida de 9 millones y abajo de 2. Entonces, al presentar un informe con una pérdida de 9 a una pérdida de 2, la diferencia es grandísima. Sí, la diferencia es grande. Frente a eso, digamos que las políticas contables que obliga la contabilidad internacional, la NIF, hace que el año se arranque con unas políticas contables, y entre las políticas se va a determinar cuál de los dos sistemas se va a utilizar, y digamos que todo el ejercicio comienza a asumirse bajo esa política. O va a ser costeo directo o va a ser costeo absorbente. Bueno. Ahí básicamente es la forma como se refleja y se maneja la información financiera. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, como me conviene más, entonces este mes por un lado, este mes por el otro, a ver en dónde me conviene más, sino que ya se establece como política, aquí lo vamos a utilizar bajo el costeo total o absorbente o bajo el costeo directo o variable. ¿Sí? Otra pregunta. Estimados alumnos, voy a estar pendiente, voy a estar pendiente en el transcurso de la semana, me escriben, me dejan mensaje en plataforma, cualquier duda que tengan. Para esta semana tenemos la evaluación final, para esta semana tenemos la autoevaluación, que es como lo único que nos queda en plataforma. Yo les estoy calificando y les estoy, ya cuando entramos a hacer ejercicios, les estoy devolviendo, no a todos les he devuelto, pero les estoy devolviendo a través de correo electrónico el mismo archivo. Entonces el comentario al lado, básicamente en el comentario del lado les estoy diciendo qué nos está quedando bien, qué nos está quedando mal, sobre todo lo que nos está quedando mal, por qué nos está quedando mal y cómo debería ser. Bien, porque pues en la retroalimentación del aula el espacio no es como suficiente y no es tan claro hacer la retroalimentación, que si les devuelvo el archivo con el comentario al lado de qué básicamente lo que les está quedando mal y les corrijo ahí mismo. Bien, entonces les está llegando un archivo a través del correo electrónico, les devuelvo el archivo que ustedes me presentan con las correcciones a través de comentario en la parte de al lado derecho. ¿Listo? Para que sea más claro para ustedes en qué es que se están equivocando en la contabilización. Bien. No me queda sino darles las gracias por la participación, no me queda sino darles las gracias por todo lo compartido y por la interacción a través de la plataforma. Nuevamente les repito, esta semana voy a estar pendiente, voy a tratar, no, de una vez voy a dejar, bueno, le voy a hacer primero la consulta a Emma. Emma, hablar de conectarnos el jueves a las 8 de la noche, ¿es viable? Para mí sí. Para mí está bien. Para Emma está bien. ¿A través de Zoom o a través de chat? A través de Zoom. Sí, a mí me parecería bien. Yo asumo que para los compañeros también a las 8 de la noche quizá es una hora adecuada, que ya hemos llegado a la casa, que ya estamos como un poquito desocupados de las labores del día. Entonces voy a proponer desde ya un encuentro nuevamente el jueves a las 8 de la noche
por si tenemos dudas, por si necesitamos hacer aclaraciones y demás, antes de presentar la evaluación final. Entonces, todas estas dudas que se presenten las despejo en esta tutoría. De pronto pasar el mensaje por los foros. Sí. Voy a dejarle un mensaje en el foro y lo voy a enviar como mensaje. El link se los envío como mensaje de plataforma. ¿Bien? Sí, señor. Porque quiero abrir el espacio para, sobre todo para las personas que no pudieron conectarse, pues por supuesto que Emma también es importante que esté ahí, pero pues para abrir un espacio más dinámico de consulta antes de presentar la evaluación final, pero sobre todo, independiente de la evaluación final, sobre todo para darle un barrido a todo el curso y que las dudas realmente, así sea de unidades anteriores, no queden despejadas. Sí, quiero dejarlos listos frente a costos y darles el último barrido, últimas dudas, y que quizá la duda de uno sea la duda de varios. Sí, sí, señor. Y las podamos despejar en ese espacio. ¿Listo? Claro. Bueno, Sí. entonces no me queda sino despedir. Nuevamente dándole las gracias. Gracias, Emma, por estar ahí siempre conectada y juiciosa. Y un saludo. Bien. Bueno, muchas gracias a usted por todo lo que ha compartido con nosotros. Excelente. Vale, Emma, con mucho gusto. Bueno.